La decisión más criticada que tomó Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial podría haber sido en realidad la mejor. En agosto de 1941, mientras sus generales le suplicaban avanzar hacia Moscú, Hitler desvió sus panzers hacia el sur, hacia Kiev. Los historiadores la han llamado el error que le costó a Alemania la guerra. Sus propios generales lo llamaron una locura. Halder, el jefe del Estado Mayor del Ejército, intentó renunciar por eso. 6 semanas después, esos panzers cerraron el mayor cerco en la historia de la guerra. Más de 665.000 soldados soviéticos cayeron prisioneros. 5 ejércitos completos dejaron de existir. Y el hombre que dirigió la operación, Guderian, el mismo general que antes había estado en contra, después la llamó su última gran victoria. Así que hoy vamos a analizar ambos lados de la decisión operativa más debatida de todo el frente oriental. Lo que querían Guderian y Halder, lo que quería Hitler, por qué la discusión se volvió tan fea que oficiales de alto rango ofrecieron sus renuncias, y por qué la narrativa popular de que Hitler desperdició la oportunidad de tomar Moscú por estupidez no se sostiene tan bien como la gente piensa. Para entender la discusión, tienes que comprender cómo se veía el frente oriental para agosto de 1941, porque ambos bandos tenían razones legítimas para querer lo que querían. La Operación Barbarroja se lanzó el 22 de junio, con más de 3 millones de hombres atacando a lo largo de un frente que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. 3 grupos de ejércitos, uno al norte hacia Leningrado, otro al centro hacia Moscú y otro al sur hacia Ucrania. A finales de julio, el grupo de ejércitos centro bajo el mando del mariscal de campo von Bock había logrado resultados asombrosos. El cerco en Białystok-Minsk a finales de junio había atrapado a más de 320.000 soldados soviéticos. La batalla de Smolensk en julio resultó en la captura de otros 300.000. El camino a Moscú estaba abierto y las fuerzas soviéticas frente a Moscú estaban destrozadas. El segundo grupo Panzer de Guderian y el tercer grupo Panzer de Hoth habían recorrido aproximadamente 700 kilómetros en 6 semanas. Pero esos números ocultaban un problema serio. Después de 2 meses de combate continuo, el grupo Panzer de Guderian tenía alrededor de 494 tanques operativos, de los aproximadamente 990 con los que había comenzado. Eso representa un 50% de pérdidas, y los vehículos restantes estaban consumiendo piezas de repuesto más rápido de lo que podían ser reemplazadas. Las divisiones de infantería todavía estaban a cientos de kilómetros detrás de los panzers porque marchaban a pie y la brecha entre las fuerzas de avanzada y los hombres que se suponía debían mantener el terreno que habían tomado crecía cada día. Y luego estaba el problema del que nadie entre el bando de Moscú quería hablar. El grupo de ejércitos centro tenía un enorme flanco sur expuesto. Así que esto es lo que Guderian, Halder y Bock estaban discutiendo. Moscú no era solo una ciudad. Era el centro de toda la red ferroviaria soviética, y si los alemanes la tomaban, cortarían la logística soviética en su punto más crítico. Los soviéticos también se verían obligados a comprometer sus reservas estratégicas para defenderla, lo que le daría a la Wehrmacht la batalla decisiva de aniquilación que se suponía debía producir la Operación Barbarroja. Halder creía que Stalin lo apostaría todo para defender Moscú, y que una victoria alemana ahí destrozaría lo que quedaba de la organización militar soviética. Guderian estuvo de acuerdo y añadió su propio argumento sobre el impulso. Sus panzers habían estado avanzando durante 2 meses. Las fuerzas soviéticas frente a él estaban derrotadas. Si se detenía ahora, los soviéticos tendrían semanas para reconstruir las líneas defensivas, traer nuevas divisiones desde el interior y atrincherarse. Cada día de retraso jugaba en contra de Alemania, porque los soviéticos podían movilizar efectivos a un ritmo que los alemanes simplemente no podían igualar, y estaba el calendario. Las lluvias otoñales de Rusia, la Rasputitsa, convertirían los caminos en lodo para mediados de octubre. Después de eso, nada con ruedas o con orugas se movería hasta que el suelo se congelara. Si los panzers iban primero al sur, a Kiev, la ofensiva hacia Moscú no comenzaría hasta octubre, como muy pronto. Eso significaba atacar Moscú en la peor época del año, con tropas exhaustas, tanques mermados y el invierno acercándose. Cuando Guderian, Hoth y Bock se reunieron con Hitler en Borisov, el 4 de agosto, los 3 generales insistieron en ir hacia Moscú. Según se informa, Guderian señaló el mapa y dijo que Moscú era donde el ejército rojo se detendría a luchar y donde podría ser destruido. Era el argumento más claro a favor de un golpe fulminante, y en teoría tenía sentido. Pero tenía problemas que los generales o no veían o no querían ver. El argumento de Hitler era menos dramático, pero posiblemente más fundamentado en la realidad. Antes de entrar en el argumento de Hitler, quiero contarte sobre algo a lo que sí he estado jugando. Esto es Metal Hunter y ellos están patrocinando este video.
sin apuntado automático, sin mecánicas basadas en la suerte. Estás detrás de un arma fija, un cañón de tiro directo, una pieza de artillería, un rifle de francotirador. Y o calculas bien el momento del disparo, o pierdes. Es un shooter PvP de acción militar para móviles basado en duelos de 3 oleadas. En cada oleada, estás en un campo de batalla histórico real. Pearl Harbor, Varsovia, Vietnam, Afganistán. 9 ubicaciones tomadas de operaciones reales. Eliges tu modo de disparo, equipas una carta de artillero para obtener daño o velocidad extra, y luego todo depende de la precisión. Un solo disparo limpio y bien sincronizado puede decidir toda la oleada. Recolectas cartas de artillero, mejoras tus armas, asciendes en ligas y clubes. Hay un evento relámpago de clubes en curso ahora mismo. Es un relevo por equipos de 3 días en el que tu club avanza en conjunto para alcanzar hitos y ganar premios en la clasificación. Así que, si te gustan los shooters basados en habilidades y te interesa el enfoque de historia militar, sinceramente, dale una oportunidad. Descarga Metal Hunter gratis en iOS o Android. El enlace es lo primero en la descripción. Y usa mi código FACTBYTES para obtener un paquete de bienvenida con bonificaciones completamente gratis. Metal Hunter no se trata de quién dispara primero, se trata de quién apunta mejor. Enlaces abajo. Así que los generales querían Moscú. Guderian, Halder, Bock. Todos estaban de acuerdo, avanzar hacia el este, tomar la capital y terminar con esto. Pero Hitler estaba viendo el mismo mapa y veía algo completamente diferente. Y su argumento era menos dramático, pero posiblemente más fundamentado en la realidad. Y empezó por el flanco. El quinto ejército soviético, bajo el mando del general de división Potapov, estaba en los pantanos de Pripyat, justo entre el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos sur. Ese ejército había estado combatiendo desde el primer día de la Operación Barbarroja y había sufrido pérdidas terribles, pero no fue destruido. Todavía estaba operativo, seguía lanzando ataques y amenazaba tanto el flanco derecho del grupo de ejércitos centro como el flanco izquierdo del grupo de ejércitos sur. Los pantanos hacían casi imposible atacarlo con blindados, y el quinto ejército había causado tantos problemas que Hitler pidió específicamente su destrucción en la Directiva 33 el 19 de julio. Ahora imagina que Guderian obtiene lo que desea, y el grupo de ejércitos centro avanza hacia el este en dirección a Moscú con toda su fuerza. El flanco sur queda completamente expuesto por más de 250 kilómetros. El frente suroeste soviético, que todavía tenía cientos de miles de tropas, está al sur sin nada entre ellos, y las líneas de suministro del grupo de ejércitos centro. Si los soviéticos contraatacaban por esa brecha, mientras los panzers estaban a 400 kilómetros de distancia luchando por Moscú, todo el avance podría quedar aislado. Adolf Hitler se dio cuenta de esto. Lo llamó un riesgo inaceptable. Y cuando realmente ves lo que hicieron los soviéticos para exponer los flancos alemanes más adelante en la guerra, en Stalingrado, en Kursk, durante la Operación Bagration, es difícil decir que estaba equivocado sobre el peligro. Pero el argumento de Hitler no se limitaba al problema del flanco. Ucrania era el granero de la Unión Soviética. La región del Donbass producía más de la mitad del carbón soviético y una parte importante de su acero. Perder Ucrania paralizaría la producción industrial soviética y le daría a Alemania acceso a recursos que necesitaba desesperadamente para una guerra prolongada. Hitler había dicho desde antes de Barbarroja que los objetivos económicos en el sur eran más importantes que el valor simbólico de Moscú. Y aquí está la parte que las memorias de Guderian convenientemente pasaron por alto. Halder y el Estado Mayor General habían estado dirigiendo silenciosamente la campaña hacia Moscú durante semanas. A veces interpretaban las órdenes de Hitler de manera más flexible de lo que él pretendía, y a veces le daban informes de inteligencia que enfatizaban la fuerza soviética cerca de Moscú, mientras minimizaban la amenaza en el sur. Cuando Hitler se dio cuenta, se enfureció. Emitió un memorando el 21 de agosto, que el ayudante de Halder describió en su diario como un día negro para el ejército. En ese memorando, Hitler declaró que las propuestas del ejército para continuar las operaciones no se ajustaban a sus intenciones. Ordenó que primero se atendieran los flancos. Punto. Los generales vieron esto como una interferencia. Hitler lo veía como corregir a los oficiales que habían estado ignorando su estrategia desde el principio. El 23 de agosto Halder hizo su última jugada. Se reunió con Bock y Guderian en Borisov, donde los tres estuvieron de acuerdo en que Moscú tenía que ser la prioridad. Luego, Halder voló con Guderian al cuartel general de Hitler en la guarida del Lobo, en Prusia Oriental. La idea era que Guderian, como uno de los comandantes favoritos de Hitler, podría ser la única persona capaz de hacerlo cambiar de opinión. Durante la reunión, sin la presencia de Halder ni Brauchitsch, Hitler permitió que Guderian expusiera todos los argumentos a favor de Moscú. Guderian argumentó con firmeza.
Cuando terminó, Hitler se acercó al mapa, puso su mano sobre Ucrania y dio lo que equivalía a una conferencia sobre por qué el sur debía ser la prioridad. Los recursos económicos, la amenaza en el flanco, la necesidad de destruir las fuerzas soviéticas en Ucrania antes de que pudieran amenazar el avance hacia Moscú desde atrás. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Los otros oficiales en la sala asentían ante los argumentos de Hitler. Nadie apoyó a Guderian. La decisión ya había sido tomada y Guderian se dio cuenta de ello. En lugar de pelear una batalla perdida, cambió de táctica. Le pidió a Hitler permiso para llevar todo su grupo Panzer al sur intacto, en lugar de que lo dividieran. Hitler estuvo de acuerdo. Halder estaba furioso. Lo veía como si Guderian hubiera hecho un trato personal con Hitler en lugar de mantenerse firme en sus principios. Ya le había ofrecido su renuncia a Brauchitsch días antes. Brauchitsch se negó, diciendo que no aceptarían las renuncias y que nada cambiaría. Así que el Estado Mayor del Ejército, habiendo perdido la discusión, comenzó a prepararse para la operación contra la que habían luchado durante semanas. Pero la ironía es que Guderian, el hombre que más se opuso a ir hacia el sur, fue quien hizo posible el cerco de Kiev, y más tarde lo reconoció como uno de los grandes logros operativos de la guerra. El 25 de agosto, el segundo grupo Panzer de Guderian giró hacia el sur desde sus posiciones cerca de Smolensk y comenzó a avanzar hacia la retaguardia del frente suroccidental soviético. El primer grupo Panzer de Kleist, parte del grupo de ejércitos sur, avanzaría hacia el norte desde las cabezas de puente a través del Dnieper cerca de Kremenchuk. Los dos grupos Panzer estaban separados por más de 300 kilómetros. El plan era unirse al este de Kiev y atrapar todo lo que estuviera en medio. Los soviéticos habían estado esperando un nuevo avance hacia Moscú. Stalin y la Stavka habían estado enviando refuerzos al eje de Moscú durante semanas. Cuando Guderian de repente giró hacia el sur, los tomó completamente por sorpresa. La inteligencia soviética inicialmente interpretó mal el movimiento, creyendo que era una maniobra de flanqueo dirigida a Briansk, no a Kiev. Para cuando se dieron cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para reaccionar. Y aquí hay uno de los detalles que se pierden en el debate entre Moscú y Kiev. Los panzers de Guderian no avanzaron hacia el sur sin oposición. El frente de Briansk soviético, bajo el mando del general Yeremenko, lanzó una serie de ataques intentando aislar a Guderian. Fracasaron, pero infligieron bajas significativas y ralentizaron el avance. El grupo Panzer de Guderian, ya al 50% de su capacidad, avanzaba hacia el sur enfrentando una resistencia activa mientras intentaba cerrar una bolsa a 300 kilómetros de distancia. Mientras tanto, Stalin estaba empeorando la situación para sus propias fuerzas. Varios comandantes en el frente suroeste, incluido el general Kapoanos, solicitaron permiso para retirarse del saliente de Kiev antes de que se cerrara la trampa. Stalin se negó. Estaba equivocado en ambos aspectos. El 16 de septiembre, los panzers de Guderian se unieron con las fuerzas de Kleist en Lokhvitsa, a unos 200 kilómetros al este de Kiev. El cerco tenía aproximadamente 250 kilómetros de ancho y 150 kilómetros de profundidad. Quedaron atrapados dentro aproximadamente entre 450.000 y 680.000 soldados soviéticos de 5 ejércitos. El quinto, 21º, 26º, 37º y 38º, junto con elementos del 40º. Fue el mayor cerco en la historia de la guerra. Stalin finalmente autorizó una retirada el 17 de septiembre, un día después de que se cerrara el cerco. Ya era demasiado tarde. Kiev cayó el 19 de septiembre. La lucha dentro del cerco continuó durante otra semana mientras las unidades soviéticas intentaban escapar, pero sin fuerzas móviles, sin un comandante supremo en el terreno, no hubo una fuga organizada. El coronel general Kurpanov, comandante del frente suroeste, murió al intentar romper las líneas alemanas el 20 de septiembre. Su comisario político, Vermistenko, murió junto con él. Para el 26 de septiembre todo había terminado. Las cifras alemanas afirmaban que se capturaron 665.000 prisioneros junto con 884 tanques y más de 3.700 cañones capturados o destruidos. Algunos historiadores sitúan la cifra de prisioneros más cerca de 450.000 a 500.000, pero incluso la estimación más baja la convierte en la peor derrota soviética de toda la guerra, superando incluso el cerco de Białystok-Minsk y el desastre posterior en Vyazma. 5 ejércitos de campaña soviéticos compuestos por 43 divisiones prácticamente dejaron de existir. El frente suroeste fue destruido como fuerza de combate. Las bajas alemanas durante toda la operación ascendieron a aproximadamente 128.000, incluyendo alrededor de 27.000 muertos. Eso no es insignificante.
Pero la proporción de bajas fue asombrosa, aproximadamente de 5-1 entre muertos y capturados, con los soviéticos perdiendo todo un frente estratégico en el proceso. Así que aquí está la pregunta que se ha debatido durante más de 80 años. ¿Valió la pena el cerco de Kiev, pese al retraso que causó en la ofensiva hacia Moscú? El bando de Moscú tiene un argumento claro. La operación Tifón, el avance hacia Moscú, no comenzó hasta el 2 de octubre, 6 semanas más tarde de lo que podría haber empezado si los Panzers hubieran ido al este en lugar de al sur. Esas 6 semanas consumieron el buen clima que quedaba. La Rasputitsa llegó a mediados de octubre, exactamente como los generales habían advertido, y convirtió los caminos en un lodo intransitable. Cuando el suelo finalmente se congeló en noviembre y el avance se reanudó, los refuerzos soviéticos de Siberia ya habían llegado. Las temperaturas bajaban a menos de 30 grados bajo cero y las tropas alemanas estaban luchando con uniformes de verano. La operación Tifón quedó estancada en las afueras de Moscú a principios de diciembre y la contraofensiva soviética que siguió hizo retroceder a los alemanes más de 100 kilómetros en algunos sectores. Si Guderian hubiera ido hacia el este a finales de agosto, según el argumento, los Panzers habrían llegado a Moscú antes del lodo, antes de la helada y antes de que llegaran las divisiones siberianas. Moscú cae, la red ferroviaria colapsa y la guerra toma un rumbo fundamentalmente diferente. Es un argumento sencillo, pero también está basado en suposiciones que no resisten un análisis detallado. Primero, el grupo de Panzers de Guderian inició la operación Tifón con solo unos 283 tanques operativos, aproximadamente el 26% de lo que tenía el 22 de junio. Esas pérdidas ocurrieron durante la operación de Kiev, sí, pero también sucedieron durante los combates alrededor de Smolensk y Yelny en julio y agosto. Los Panzers se estaban desgastando sin importar en qué dirección fueran. Una ofensiva hacia Moscú en agosto habría sido realizada por grupos de Panzers que ya estaban con la mitad de su fuerza y operando en el extremo de sus líneas de suministro que no podían entregar combustible y municiones de manera confiable. En segundo lugar, el problema del flanco era real. Si esos 5 ejércitos soviéticos en el saliente de Kiev no hubieran sido destruidos, habrían estado en el flanco derecho del grupo de ejércitos centro durante el avance hacia Moscú. El frente suroeste tenía aproximadamente 627.000 soldados al inicio de la batalla. Dejar esa fuerza intacta mientras se avanzaba 400 kilómetros al este hacia Moscú era exactamente el tipo de flanco expuesto que había destruido ejércitos a lo largo de la historia militar. Los soviéticos demostrarían en Stalingrado, poco más de un año después, que eran perfectamente capaces de atacar un flanco expuesto con resultados devastadores. En tercer lugar, y este es el punto que más a menudo se pasa por alto, incluso si Alemania hubiera tomado Moscú, no hay pruebas de que la guerra hubiera terminado. El gobierno soviético tenía planes de contingencia para trasladarse a Kuibyshev, a unos 850 kilómetros al este de Moscú. La industria soviética ya estaba siendo evacuada más allá de los Urales. Y Joseph Stalin había demostrado en Leningrado y después en Stalingrado que lucharía por cada ciudad en vez de negociar. Tomar Moscú pudo haber sido un golpe simbólico y logístico, pero no era el golpe de gracia que los generales suponían que sería. Y aquí hay algo que noté cuando estaba revisando las fuentes. Casi todo lo que sabemos sobre la postura de Moscú primero proviene de las propias memorias de los generales, después de la guerra, escritas por hombres que tenían todas las razones para culpar a Hitler por perder la guerra. Investigaciones más recientes, especialmente el trabajo de David Stiles sobre las batallas de Smolensk, han demostrado que el grupo de ejércitos centro estaba en una situación mucho peor en agosto de lo que Guderian y Halder admitieron alguna vez. Nada de esto significa que Hitler tuviera razón en todo. Su insistencia en mantener Kiev como un objetivo de prestigio al principio de la campaña había causado problemas propios. Sus argumentos económicos a veces pesaban más que la realidad militar, y su tendencia a anular a los comandantes sobre el terreno empeoraría progresivamente a medida que avanzaba la guerra. Pero en esta decisión específica, en este momento específico, su interpretación de la situación operativa fue, posiblemente, mejor que la de sus generales. La amenaza en el flanco era real. La logística no podía sostener un avance hacia Moscú, y el cerco de Kiev destruyó fuerzas que habrían representado un peligro serio para cualquier avance hacia el este. Los generales querían el golpe dramático y decisivo, Hitler quería la solución metódica. Y la solución metódica produjo el cerco más grande en la historia de la guerra. Prueba Metal Hunter, el enlace y el código están en la primera línea de la descripción.